Hola, mi nombre es Manuel y soy el genetista de 24 Genetics y hoy vamos a hablar sobre fármacos y el potencial escondido en nuestro ADN. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de historia, luego comentaremos el panorama actual, seguiremos comentando diferentes factores que influyen en la farmacogenética hoy en día. Luego pasaré a comentar algunos fármacos que conocemos su potencial farmacogenético. Luego, posteriormente, hablaremos un poco del impacto económico que esta disciplina supone en el mundo. Luego continuaremos con diferentes estrategias a nivel nacional e internacional que se conocen en este campo y terminaremos hablando de cómo en 24 Genetics pues llevamos a cabo un poco nuestro informe de farmacogenética y cómo a través de él podemos conocer tu tendencia genética a diferentes fármacos. Bueno, hace bastantes siglos que la farmacogenética forma parte de nuestra vida, sin embargo, ha sido en décadas recientes cuando ha cobrado mayor importancia. La primera documentación sobre la farmacogenética se remonta al siglo VI a.C., cuando Pitágoras observó que un subgrupo de personas que ingerían habas experimentaban una anemia hemolítica potencialmente mortal, mientras que otras no lo hacían. Posteriormente se descubrió que esto se debía a una enfermedad metabólica hereditaria en personas que tenían una reacción mortal a las habas. Pero es ya a mediados del siglo XX cuando surgen conceptos como factores enzimáticos controlados por los genes, comenzando a explicarse las diferencias individuales en respuesta a los fármacos. Estos descubrimientos desencadenaron muchos estudios familiares en los años siguientes, documentando los patrones de herencia asociados con los efectos de los fármacos, lo que finalmente condujo al descubrimiento de muchos determinantes genéticos para estos rasgos. De hecho, como podéis ver en la imagen, os pongo un recorte de uno de los primeros papers que salieron en los años 60-70 sobre farmacogenética. Bueno, es en este momento cuando la farmacogenética se instaura como disciplina y podemos decir que es la ciencia encargada de analizar y aplicar el conocimiento en el ADN relativo a los fármacos. La realidad actual en el panorama mundial es que miles de personas mueren cada año en diferentes partes del mundo por un mal uso de medicamentos. Por poneros un ejemplo, la morbilidad y la mortalidad, como podéis ver en el cuadro de abajo, relacionada con medicamentos, se estimó que en Estados Unidos el gasto ascendía a más de 76.000 millones de dólares en el ámbito ambulatorio. El mayor componente de este coste total se asoció a las hospitalizaciones relacionadas con los medicamentos. Por suerte, desde hace varias décadas podemos conocer cómo los medicamentos interactúan con nuestros genes. De hecho, como podéis ver en el cuadro de la derecha, se puede ver cómo los estudios farmacogenéticos pues, se han extendido en diferentes años dentro de una misma década, desde el 99 hasta casi 2010, incluso en disciplinas donde se han creado investigaciones que no se conocía nada y han surgido por primera vez pues, estas investigaciones. Existen más de 300 fármacos cuya tendencia genética pues a día de hoy conocemos. Bueno, en cuanto a los factores que influyen en la farmacogenética, bueno, pues hay una gran variedad que afecta a los fármacos, ¿no? Hay que tener en cuenta diferentes factores
como factores biológicos como edad o sexo, pero también culturales como creencias o etnicidad o influencia familiar. Además también a nivel ambiental, pues conocemos que también influyen pues, el tabaquismo o el clima. Todo ello al final influiría en cómo vamos a metabolizar diferentes fármacos. Bueno, ahora vamos a comentar algunos ejemplos que conocemos cómo influye en nuestro ADN, pues diferentes, cómo el ADN influye en diferentes fármacos. La warfarina es uno de los primeros fármacos que además fue estudiado en la historia. Es un anticoagulante ampliamente utilizado. Es un claro ejemplo de la utilidad de la farmacogenética. A las personas que requieren este fármaco se les recomienda la realización de un test genético previo al uso del medicamento para entender en base a los resultados del test pues el posible efecto adverso que pueda generar. Y además, en función de ello, modular la dosis u otros parámetros. Otro ejemplo, pues el clopidogrel. Es un fármaco que es antiplaquetario y existen dos genes en particular, de los cuales pues, casi la mitad de la población es portadora de un marcador de riesgo genético asociado precisamente a acontecimientos cardiovasculares adversos importantes. Pero bueno, los fármacos anticoagulantes fueron solo el inicio, ¿no? El estudio de antidepresivos y su relación con la genética comenzó poco más tarde. Por poner un ejemplo, y para que os hagáis una idea, entre el 30 y el 50% de los pacientes con trastorno depresivo mayor pues no responden, se calcula que no responden a su primer ensayo con antidepresivos. También hay otros estudios donde se habla de que la posible respuesta a antidepresivos y sus efectos secundarios, bueno, pues todas aquellas personas con un marcador que está relacionado con el gen de la serotonina, pues se asoció con una mejor regulación. Las buenas noticias es que la prescripción de antidepresivos guiada por la farmacogenética pues aumenta la probabilidad de remisión, específicamente entre aquellas personas con respuestas inadecuadas o intolerancia a los medicamentos anteriormente citados. Bueno, en cuanto a lo que es el impacto económico, obviamente hay una clara relación directa entre farmacogenética y beneficio en la salud de pacientes, pero no es el único impacto, ¿no? El año pasado el gobierno americano se gastó más de 350.000 millones de dólares en prescripciones médicas. Desafortunadamente, un porcentaje del gasto ha sido en vano, ya que parte de los fármacos resultan de baja eficacia o incluso en mayor mortandad, ¿no? Y esto es en gran parte debido a que la interacción de fármacos no es la misma para todas las personas. Dicho de otra manera, esto se debe a que la genética, por definición, es única para cada persona. Ya se han realizado multitud de investigaciones y ha quedado probado como la población que porta genes con utilidad farmacogenética, y precisamente en ese sentido pues han surgido pues iniciativas, ¿no? Como en la Unión Europea o a nivel español como el caso extremeño. En el caso de España, como la estrategia MEDEA es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, trata de analizar genéticamente a la población a fin de modular la pauta farmacológica para de este modo aumentar la calidad así como la esperanza de vida de la ciudadanía propiamente extremeña. No es el único proyecto.
hay algún que otro más en España. Y luego a nivel europeo, el caso de Holanda pues, ha sido muy sonado, lo lleva desde hace años y allí la ciudadanía porta en su tarjeta sanitaria sus resultados genéticos en base a ciertos fármacos que se conoce pues, su potencial, ¿no? De tal manera que cuando acuden a la farmacia, la dosis de medicamentos concretos se modula en base al análisis genético. Luego también a nivel de la Unión Europea existen otra serie de proyectos como el de Ubiquitous Pharmacogenomics, que trata de analizar y revisar pues, bibliografía, así como llevar a cabo investigaciones y análisis genéticos para poder dar directrices a nivel de la propia Unión Europea al conjunto de los países. Bueno, ¿cómo hacemos 24 Genetics farmacogenética? Bueno, pues en 24 Genetics el equipo multidisciplinar decidimos realizar hace tiempo un informe de farmacogenética a la altura de los mayores estándares científicos para que la clientela pueda hoy tener al alcance de su mano un repertorio con más de 30 fármacos para conocer su tendencia genética. Además, cada año aumenta, dado que la genética pues, sigue avanzando y los estudios pues, se van incorporando. A su vez, poner en conocimiento del profesional de la salud esa información pues, puede marcar la diferencia. El informe decidimos dividirlo en 4 áreas diferentes con una gran diversidad de fármacos. Hablamos en diferentes términos como eficacia, dosis o toxicidad y luego además decidimos crear una leyenda para tratar de dar también un sentido a lo que aparece al principio del informe, que es el propio sumario. Estaríamos hablando de un color rojo para hablar de, como podéis ver en la propia imagen, para hablar de fármacos que afectan a la toxicidad. Hablaríamos también de un color verde cuando el fármaco, pues según tu genética, favorece el posible uso de ese fármaco a nivel de una ventaja genética. Y hablaríamos del color gris pues cuando no se han encontrado pues ningún tipo de tendencia genética actualmente. El informe además lo dividimos en 4 categorías diferentes: dolor, neurología, cardiología y oncología. Y bueno, pues vamos a continuación a poneros 3 ejemplos para que veáis un poquito el funcionamiento. Bueno, en el caso de fármacos de dolor tenemos la aspirina, que es un narcótico analgésico, y hablaríamos en términos de eficacia. Cuando te realizas el test genético y te llega el informe, bueno, pues lo que hemos hecho es analizar a nivel genético una serie de marcadores y a través de estos marcadores hemos podido ver pues cuál es tu necesidad de este fármaco. Bueno, en el caso de la aspirina, pues como podemos ver en esta parte del informe, estaríamos hablando de, pues en este caso, al tener menor necesidad de este analgésico, ¿no? Es decir, en términos de eficacia. Otro ejemplo, bueno, pues en neurología sería el ejemplo de la misulprida, es un antipsicótico y el parámetro en el que hablamos es de toxicidad. En este sentido, bueno, pues lo que sale en este informe en particular sería un color gris y lo que estaría indicando es que tiene una menor probabilidad de hipertriglicemia o cuando toman este tipo de fármaco. Y por último, el último ejemplo que tenemos es el de una estatina, que es la pravastatina. Es un agente reductor del colesterol y lo utilizamos en el apartado de cardiología. El parámetro que utilizamos en este caso sería eficacia y como podemos ver en este ejemplo, pues tendríamos un color verde y en este sentido pues estaríamos indicando
que tiene un perfil pues más aventajado, más beneficioso para responder a este fármaco. Bueno, por último, os dejamos aquí acceso a los diferentes test, en particular el test de farmacogenética. Y nada, daros las gracias por haber atendido a este webinar.